Papito Santo, te damos gracias por Claudio, diácono nuestro, un joven que lleva más de 20 años en el camino, que ha aprendido a escuchar tu voz y ha tenido el llamado de enseñar tu palabra. Te damos gracias por lo que tú has puesto en su corazón, lo que va a compartir esta mañana, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo interiorizar tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. Claudio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Parece que yo lo dije con muy poco ánimo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo están? Amén. Damos gracias al Señor una vez más por poder compartir su palabra. Yo creo que va a ser un momento muy interesante. ¿Cómo sacar eso? Es un tiempo muy especial de parte de Dios para cada uno. Yo sé que Dios está obrando. Amén. El otro día estaba leyendo un pasaje de la Escritura en el libro de Filipenses, donde dice que el que comenzó la obra la completará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que la buena obra, exactamente. Y esa buena obra se está haciendo cada día que nosotros nos despertamos, cada día que nosotros nos vayamos a dormir, todos los días, en cada momento de nuestra vida, esa buena obra Dios la está haciendo. Amén. Entonces, como Dios está haciendo esa buena obra, también entendemos de que a veces Dios quiere exhortarnos, ¿cierto? Quiere reprendernos, pero no con el fin de que nos desanimemos o nos desalentemos, sino con el fin de que caminemos a esa perfección, de que le permitamos a Dios hacer la buena obra en nuestra vida. Dios no quiere que ninguno de los que está... Ya, ahí sí. Pero sin embargo, también nos quiere exhortar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Por lo menos 3 lo tienen, eso es importante. Yo debería haber traído los lentes, parece. No. Vamos a leerlo, ¿cierto? Vamos a colocar de pie un momento, por favor, con su Biblia, y vamos a leer los primeros 13 versículos donde habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. El mensaje de hoy es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: He aquí el novio, salid al encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras.
Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde las otras vírgenes también llegaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas anidarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no solamente podamos escucharla, sino entenderla, Señor, y que podamos hacer la obra que tú nos has encomendado que hagamos, Señor, que podamos ser prudentes en este tiempo, Señor, en que es tan difícil, hay tantas cosas que se ven, Señor, pero la iglesia debe seguir siendo la iglesia tuya, Señor, que tú has lavado y tú has limpiado con tu sangre preciosa. Debemos ser prudentes, Señor. Ayúdanos, Dios, en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. El llamado de Dios en estos tiempos es a esperar su venida. ¿Sabía usted eso? Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de eso, ¿cierto? Apocalipsis, ¿cierto? Los que aman su venida, los que esperan su venida, la cual no sabemos en qué momento será. ¿O alguno de ustedes sabe? Porque si usted sabe, me lo dice, por favor. ¿Ya? No sabemos en qué momento será. Ya sea que quedemos o durmamos o el Señor nos arrebate, pero siempre debemos estar preparados. ¿Ya? Dígale al que está al lado suyo, debes estar preparado. Y la preparación está en lo que hacemos cada día en forma natural, y es la muestra de las acciones y las obras que reflejan nuestra conversión, nuestra comunión. Amén. El estar preparados está en lo que hacemos cada día. Dios no se llevará a aquellos que no se humillan o estén preparados para delante de Él. La necesidad de la iglesia en estos tiempos está definitivamente en saber si de verdad está preparada para cuando el Señor venga. ¿Estás preparado? Pregúntale al lado que está al lado suyo. ¿Tú estás preparado? Preparado es estar con aceite en nuestras lámparas, conscientes de su venida, con esperanza en nuestros corazones, de que nuestro Señor vendrá por su iglesia y será un verdadero tiempo de regocijo, de alegría, ¿cierto? Podemos estar delante de la presencia del Señor, ¿y cómo vamos a estar ahí? ¿Tristes? De ninguna manera, vamos a estar felices. Preparados, entonces, no solamente para cuando llegue nuestro Señor, sino preparados para todas las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. En el verso 1 de este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Esta palabra, que en la Reina Valera sale como esposo, se traduce como nunfios, como novio en el griego. El reino de los cielos podría acá presentarse o compararse con la iglesia. ¿Ya? Se puede comparar con la iglesia. Nosotros somos el reino de los cielos aquí en la tierra, la iglesia del Señor. Las 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas, ¿cierto? Lo menciona ahí. ¿Ah? Las 10 salieron a recibir al esposo. ¿Se entiende que las 10 sabían lo que debían hacer? ¿O acaso usted no lo sabe? ¿Cuántos mensajes hemos recibido de parte de Dios? Entonces todos sabemos que debemos estar preparados. ¿Se entiende que sabían que debían llevar sus lámparas y también sabían que debían llevar aceite? Sabían que vendría el esposo, porque si no, no hubieran salido al encuentro del esposo, ¿cierto? O del novio. Entonces, la cuestión no era saber, sino tener el cuidado, la atención, estar preparado para cuando Él llegara. Se entiende además que las 10 estaban dentro de la iglesia.
Porque alguno podría decir, no, que las 5 vírgenes insensatas son las que están afuera. No, acá dice que las 10 iban al encuentro del esposo, o sea, las 10 estaban dentro de la iglesia. Ahora la advertencia sería, ¿de cuál eres tú? ¿De las 5 prudentes o de las 5 insensatas? Podría haber sido 8 prudentes y 2 insensatas, pero el Señor acá dice 5 y 5, y me preocupa. El término griego entonces para esposo, como yo se los mencionaba, es nunfios, el novio. Estaban esperando el novio para ir a las bodas. Hay diferencias entre los discípulos que están en la iglesia. Unos son negligentes y otros son diligentes. Unos son insensatos y otros son prudentes. Si no, Dios no nos exhortara. Si no, Dios no nos dijera las cosas que tiene que decirnos. En el verso 2 nos dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La prudencia en el griego es frónimos. Significa sagaz, sensato, discreto, que denota habilidad práctica, que es inteligente. Tenemos que ser sagaces, inteligentes, prudentes, discretos. Que toma buenas decisiones. La persona prudente toma buenas decisiones. La persona prudente no se embarca en cosas que después sabe que no van a resultar. No hace cosas que después sabe que les va a ir mal. Analiza sus decisiones, el prudente. No hace nada a la ligera, con locura. No hace nada con impetuosidad. Porque no, yo quiero esto y lo voy a conseguir. Y al final, cuando lo consigue, no era lo que quería. No gasta irresponsablemente. Es sabio en su actuar. Tiene inteligencia emocional, sabe tratar a los demás. El insensato viene del griego moros. Es una persona aburrida, necia, cabeciduro. Así dice la traducción, no lo digo yo. Tonto, ignorante. Persona que hace las cosas a su manera, que no escucha a los demás, no acepta corrección. Es ignorante en las cosas de Dios. Piensa más de sí mismo que lo que debe pensar. No como el apóstol cuando enseña, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Y la cordura es pensar de nosotros como Dios piensa de nosotros, ni más arriba ni más abajo. Porque puedes pensar que estás muy arriba, pero puedes menospreciarte también. Entonces, cordura, ¿cierto? Que piense de sí con cordura, que esté de acuerdo con lo que Dios piensa de ti. Lo interesante de esto es que los dos grupos están en el mismo lugar y que cada una de estas vírgenes eligió de qué grupo ser. Unas eligieron ser prudentes y las otras insensatas, todo esto dado por sus acciones. La evidencia de la conversión está dada por los hechos posteriores a esta, las buenas obras a la verdadera fe de los creyentes. ¿Usted sabe que debe dar testimonio de buenas obras? Lo sabe, ¿cierto? Allá atrás no sabe, dice que no ya. Pero vas a ver. La prudencia viene del análisis, del examen que le haces a tu vida cada día, de la dependencia y la confianza que tienes en Dios, del aceite de su presencia guiándote, corrigiéndote, enseñándote, llevándote a toda verdad. Finalmente, no es que seamos prudentes porque tenemos las habilidades para hacerlo, sino que seamos prudentes porque dependemos de Dios, porque dependemos de su presencia en nuestra vida. Es su presencia, como dice también Filipenses, dice que
el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Dios quiere que nosotros seamos prudentes. En el verso 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿De qué sirve la lámpara en la noche si no tienes combustible para encenderla? Porque no dice que no llevaban lámparas, si la llevaban. ¿Pero de qué sirve si no tiene combustible? ¿De qué sirve la vida cristiana sin el fluir de su presencia en nuestra vida? Puedes incluso tener lámpara, conocimiento de Dios, saber lo que debes hacer, saber dónde estás. Vienes a la iglesia, pero sin embargo no tener el aceite de Dios en tu vida, el cual vivifica tu vida espiritual. Es importante tener aceite, no solamente la lámpara. No tomar aceite es una irresponsabilidad que te puede costar el lugar donde pases la eternidad. Estas mujeres insensatas eran imprudentes, eran insensatas. Eso les podía costar el lugar donde pasar la eternidad. Cuanto más a nosotros, la iglesia del Señor, debemos ser prudentes. La insensatez es el mal del siglo XXI, hacer las cosas a medias, total, como quede nomás. No importa que si lo termino o no, total, Dios me perdona igual. Yo estoy hablando dentro de la iglesia, no acá, por supuesto, ustedes no se dé por aludido, ¿ya? Porque después me retan después que, ¿ya? Hay un término que han usado y nos han engañado por mucho tiempo. Y yo lo prediqué muchas veces en la calle. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Cuántos lo habían escuchado? Varias veces, ¿no, Cristina? ¿Te acuerdas? Todo dice. ¿Pero qué dice el Salmo 5, verso 5? Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Nos llama a la reflexión, ¿no? La ira de Dios se revela contra todos los hombres que hacen impiedad o que detienen con injusticia la verdad. Todos aquellos que no están en Cristo están condenados. Pero sin embargo nosotros sí estamos en Cristo, que no seamos condenados por nuestra insensatez. El verso 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La tardanza del esposo produjo cansancio, o del novio, en aquellas vírgenes. Cabecearon todas y se durmieron. El problema con la tardanza es que puede llevar al desaliento o al desánimo. Total, el Señor no va a venir, quizás yo voy a morir y el Señor no va a venir nunca. Pero ¿qué tal si viene? Llevamos tanto tiempo esperando que nos cansamos y cabeceamos y dormimos. Pero esto no produjo las mismas consecuencias o las mismas nefastas consecuencias en todas las vírgenes, sino solo en 5 de ellas. Las prudentes, a pesar de que cabecearon y durmieron también, según estaban preparadas. Entonces la preparación no tiene que ver con el sacrificio de estar despierto, sino con la condición del corazón delante de Dios. Es en cómo te acostaste a dormir. ¿Cómo está tu vida aún en el dormir?
aún en el cabecear. O como dice el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ya sea que durmamos, como dice Tesalonicenses, ya sea que durmamos, ya sea que velemos, del Señor somos. Si te estás dando cuenta que estás quedando dormido, estás cabeceando y no hay paz en tu corazón, trata de no dormirte, arregla tus cuentas. Porque ya sea que velemos o durmamos, somos de Él. Pero ¿de quién? Los que están preparados. O puede ser como las insensatas despreocupadas, que quizás ni siquiera se preocupaban de su vida. No les importaba la comunión, la santidad, el guardar su salvación con temor y temblor. El camino de estas era solo llegar al final sin importarles ni interesarse por las cosas verdaderas, los beneficios sin los sacrificios. Ellas querían llegar o no. Querían, pues si se fueron con las sensatas o con las prudentes. Las siguieron a todos lados. Estaban durmiendo en el mismo lugar donde se quedaron, cabecearon y durmieron. Estaban todas ahí en el mismo lugar. Entonces, ¿las insensatas podrían estar en el lugar de donde están los prudentes? Sí. ¿De qué lado estamos? Mateo capítulo 10, verso 37 dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Puedes estar dentro, puedes ser de los nuestros, y de igual manera ser insensato. De igual manera no saber que tienes que tomar tu cruz. De igual manera no saber que seguir a Cristo es dejar todo lo demás. Esto tiene mucho que ver con la prudencia, porque Dios nos ha mostrado el camino de la humildad, de la humillación, y no del orgullo de creerse que estamos listos. Incluso Pablo, en lo último de su ministerio, no pretendo haberlo alcanzado ya, dice, y todos han leído los relatos de Pablo. No pretendo haberla alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Ese es el secreto, proseguir adelante. Si te caíste, levántate, ¿cierto? Todas arreglaron sus lámparas aquella noche, pero las insensatas no pudieron arreglar algo que ya venía malo desde antes. ¿Hace cuánto tiempo que dejó de haber aceite en tu lámpara? No podemos arreglar en el momento cuando nos presentemos delante del Señor. Si el Señor viene hoy día, ahora ya, en este rato, algunos saldrían corriendo a comprar aceite. No acá, por favor. ¿Ya? Otras irían. Quizás te quedaste dormido y no te diste cuenta, pasas más tiempo preocupado de otras cosas que de las importantes. No te diste cuenta que Dios ya no te habla, ya no se dirige a ti, no te corrige y por ende no te disipulas. No asistes a los cultos porque te da lo mismo. El pecado se ha enseñoreado de tu vida. No te sientes a gusto dentro de la iglesia. Algo pasa, hay insensatez. La insensatez puede hacer que el hombre se aparte de Dios, porque llega a pensar de sí mismo no como debe pensar con cordura, sino que piensa que está bien. Pero si yo estoy bien, ¿cuántos han escuchado eso? La Cristina lo ha escuchado. Varias veces. El aceite no solo sirve para
encender la lámpara, sino que también es usado para proteger las heridas de las infecciones y para sanar heridas. Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El aceite es el ungüento de Dios para nuestra alma cansada y soñolienta. Siempre hay oportunidad. La tenemos hoy, la tenemos ahora. El verso 8 nos dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Las insensatas dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas son las palabras de aquellos que siempre están dependiendo de los demás y que no asumen su responsabilidad. Todo lo quieren sin el sacrificio y sin hacer nada a cambio. Deme oveja, ¿cierto? ¿Quién dijo que las cosas se consiguen sin sacrificios? ¿Quién dijo que se consiguen sin esfuerzo, sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto? La malentendida doctrina de la prosperidad le ha hecho un mal, le ha enseñado mal a algunos, porque algunos piensan que Dios está para cumplir todas nuestras demandas. Tiene que prosperarme, tiene que bendecirme, tiene que sanarme, tiene que darme trabajo, tiene que hacer esto, todo tiene que hacerlo. Y hemos entendido mal. Si Dios te da es porque tiene misericordia de ti y de mí. Jesús nos vuelve a repetir: toma tu cruz y sígueme. El sacrificio de tener aceite en tu lámpara es tu responsabilidad. Cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. ¿Quién lo que tiene que hacer? Dile al que está al lado tuyo. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que procurar que haya aceite en tu lámpara. Tú tienes que procurar que tu vasija esté llena. Imagínense, las insensatas ni siquiera vasija habían llevado para el aceite. ¿Cómo iban a ir a comprar? ¿Cómo iban a ir a comprar aceite si ni siquiera vasija habían llevado? Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. No solo de labios, sino de corazón, de la intención más profunda de nuestro ser interior, en verdad, de buena voluntad, no por encima, no por encima, porque podemos caer, podemos fallar. Tiene que haber una intención en nosotros, tiene que haber algo en nosotros que nos diga que nos acerquemos a Dios verdaderamente. No como cuando dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mi corazón debe estar cerca de Dios. Y si es necesario sacrificar algo para que esté cerca, hágalo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero Dios, más que todos en esta audiencia, quiere que estemos preparados para presentarnos delante de Dios con aceite en nuestras lámparas, porque puede que llegue el día que sea demasiado tarde y no alcances a ir a comprar. No alcances. La Biblia dice en Tesalonicenses que el Señor dice: vendrá así como ladrón en la noche, como en un abrir y cerrar de ojos. Si Dios se manifiesta hoy día, su iglesia se va con Él, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vaya a hacer? Vaya que mirando para el lado. Asustado. Nada más que hacer.
Nada más que hacer. Entonces debemos estar preparados. Debemos ser prudentes. Nadie querrá, y lo otro, que nadie querrá darte de su aceite en ese momento. Nadie. Las vírgenes le dijeron, no, id a comprar vosotras, para que no nos falte a nosotras también. Nadie querrá darte. Ese momento ya es el último, no hay más. No hay más esperanza. Solo quedarse y sufrir las consecuencias y tratar en ese momento de salvarse. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esta es la tragedia que queremos evitar. Esta es la tragedia que quiere evitar todo aquel que anhela que llegue su Señor. Que se cierre la puerta. Porque cuando se cierre la puerta, nada más que hacer. Entonces, la mitad estaba preparada. Ya no hay más tiempo. La mitad. Mire para el lado, al que está al lado. De este lado, miren para allá y allá. La mitad. ¿De cuál mitad será? ¿De cuál mitad seré yo, Señor? ¿Ah? Pero finalmente debemos estar preparados. Las cosas que se hicieron mal no se pueden arreglar en el momento. La tragedia más grande para la iglesia sería que el Señor viniera en ese momento y que la iglesia no esté preparada para recibirlo. Este es el tiempo de la reflexión. Este es el tiempo, hoy día, ahora, en este momento. Porque si el Señor viene después del mensaje, algunos se van a mirar las caras. O si el Señor viene ahora, o más tarde. Porque algunos lo tienen por tardanza. No, si el Señor no va a venir. Si han pasado 2000 años que Juan dijo eso, así que... Hace 2000 años que Mateo escribió que el Señor venía. ¿Para qué? Pero entendamos, Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que tú seas prudente. Dile al que está al lado tuyo, sé prudente. Repíteselo más fuerte, sí, pero en el oído, sí. Sé prudente. Mateo capítulo 10, verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a Dios, porque el juicio también es para Satanás y sus demonios, y todos los que les siguen. Dice, temed a Dios, porque Dios sí puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Así que, ¿a quién debemos temer? Ese pero mientras no debe ocurrir en nuestra vida. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el novio. Mientras iban a comprar, pero mientras voy a hacer esto otro. Voy a arreglar acá, voy a arreglar allá, voy a preparar mi casa. Mientras voy a hacer esto. Y totalmente despreocupado de lo que realmente era importante. Ese mientras no debe ocurrir en la iglesia. No es pero mientras. No es mañana me prepararé. Lo dejaré para después. Ahora estoy ocupado. Señores, que tengo tantos compromisos. Sino es estar preparados ahora. Es renunciar a todas las cosas que hacen que tu aceite se haya acabado, o se haya añejado, o se haya puesto rancio, y ni siquiera sirva para encenderlo. La tragedia es que el esposo venga a buscar a su iglesia
y que después se cierre la puerta y no haya más oportunidad. Esa es la gran tragedia. Por supuesto, nosotros estamos preparados. No escuché ningún amén. Ten misericordia, Señor, amén. ¿Ya? La gran pena será para aquellos que queden tocando la puerta y el Señor no les quiera abrir porque les diga que no los conoce. Si necesitas ir a comprar aceite hoy es porque no estás preparado. Pero lo importante es que si estás aquí, hoy tienes una nueva oportunidad. Amén. Y eso es lo importante. Porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Tiempo de la gracia. No tiempo del juicio o de la condenación. Tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es para que podamos reconciliarnos con Dios. Es para que podamos volvernos a Él, para comprar aceite, para llenar nuestras vasijas, para tener aceite y para poder encender nuestras lámparas. El verso 11 nos dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No debes llegar tarde a la cita más importante de tu vida. Y no debes llegar sin estar preparado. Esa es la cita más importante de tu vida. Dígamelo a mí también para que. Esa es la cita más importante de nuestra vida. No hay otra cita más grande que esa. Es lo que debemos procurar con todas las ganas de nuestra alma. No queremos llegar y ser avergonzados porque no había nada que hacer, porque no estábamos preparados, porque no había nada que nos relacionara y ser unos perfectos desconocidos para el novio. Y puedes estar dentro de la iglesia y ser un perfecto desconocido para el novio. Señor, danos de tu misericordia, tu gracia en este tiempo. Podremos tener miles de excusas y presentar muchos argumentos, pero en ese momento ya nada se podrá hacer. La puerta se ha cerrado. El novio, que ha mirado seguramente por la rejilla de la puerta que le colocaban en esos años, ¿cierto? Mira para afuera. ¿Y quiénes son ustedes? Señor, somos las vírgenes. No las conozco. No las conozco. Mateo capítulo 7, verso 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La voluntad de Dios para nosotros es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, que se haga su voluntad en nuestra vida, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, que nuestras vasijas estén con aceite fresco, no rancio, que estemos preparados para estar con Él hoy, ahora, aquí, en este momento. De nada nos servirá ser parte de los hechos de los creyentes si Cristo no es el que hace su obra en nosotros. Había muchos que estaban haciendo la obra, ¿cierto? Y Jesús les dice, no os conozco. ¿Quién es el que tiene que hacer la obra en nuestra vida? Cristo. El Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora, dice el verso 13, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora no solo el hecho de estar preparados, de ser prudentes, sino de estar atentos, de estar expectantes,
esperando su venida. No como aquellos que la tienen por tardanza, sino como aquellos que la aman, que la anhelan. Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Esperamos estar con el esposo, ser parte de la boda, estar vestidos de lino. Y todo aquel, dice 1 de Juan capítulo 3, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Queremos estar con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quieren disfrutar de su presencia, de su vida espiritual? Prepárate. Prepárate, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy, tiempo presente. Y si son las 6 de la tarde de hoy, es tiempo presente. No lo voy a hacer mañana, en 2 años más. Voy a terminar, primero voy a terminar lo que estoy haciendo. Primero voy a comprarme la casa, después, cuando ya esté más tranquilo, ya no tenga tantas deudas, voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Cuando sea viejito, como le decía yo al Señor, no, pero cuando ya me jubile, Señor, ahí. El Señor quiere que estemos preparados hoy. No es solamente el hecho de estar preparado, de ser prudente, sino que estar atentos hoy. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, tienes que estar atento hoy. Hoy. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice: y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nada en la vida del creyente debería ser más importante que estar preparado para salir al encuentro de su Señor. Nada más en la vida debería ser más importante que esto. Y no digo que no hagas las otras cosas, tienes que hacerlas. Pero esto es lo más importante. Pero es también el deber de cada pastor, líder y maestro y diácono redarguir, exhortar, enseñar a la iglesia a fin de presentarla aprobada delante de Dios. Y es lo que nos toca hacer a nosotros también. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de su ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros esperanza de gloria, en quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que no se enoje con su pastor, no se enoje con el que predica. Prepárese. Porque si se le exhorta desde aquí adelante es porque sabemos que lo necesita. Dios sabe que usted lo necesita, más que nosotros. Así que, ¿me aman todavía? Oh, no escuché ningún amén. El gran desafío de la iglesia entonces es estar conscientes de su venida, de las bodas del Cordero, de ser prudentes, cautos, sagaces, inteligentes, decididos. ¿Marcelito? Si alguno no lo está haciendo, hoy es el tiempo de la misericordia y del perdón para cada uno. Cuando Dios reprende es porque quiere la favorable respuesta del hombre hacia esa reprensión. Si Dios nos reprende es porque quiere nuestra favorable respuesta. No que huyamos, no que nos avergoncemos, no que salgamos otra vez, me están tirando palos. Otra vez el hermano predica de... Dios quiere tu favorable respuesta. ¿Cuál es tu favorable respuesta en este día? Colóquese de pie, por favor.